Y escuchas. Ahora sí, bueno, entonces le damos la bienvenida acá, ya está Miguel con nosotros, bienvenido Miguel. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días. Miguel, buenos días. Bien, bien. Bueno, vamos de lleno. Mirá, yo tenía una editorial hoy muy particular porque más que referirme a la actualidad, me quiero referir a una reflexión más de fondo sobre los problemas que hacen a la educación. Porque va a ser un tema de debate en la campaña electoral, más en la crisis que tenemos en Santa Cruz con la educación. Es decir, hoy uno de los síntomas de la crisis santacruceña, que ustedes lo señalaron antes, es esta caída de 4.000 puestos de trabajo desde el año pasado hasta ahora en el empleo registrado, formal, son estadísticas oficiales, esto no es una suposición, es lo que dice el propio gobierno, que han caído 4.000 puestos de trabajo entre junio del 24 y junio del 25. Es la caída mayor de todas las provincias, en porcentaje, 7% cayó, respecto del total de la cantidad de empleados en blanco, digamos así, empleados registrados. Sí. Bueno, es muy grave el tema y esto plantea varios problemas porque la expectativa del gobierno de que la situación va a mejorar, que se ha planteado como un debate, por ejemplo, en todas las paritarias, en las discusiones sobre si hay aumento de salario o no, el gobierno la posterga permanentemente para adelante. Siempre es el semestre que viene. Al principio de año era el semestre del segundo semestre, ahora es el semestre del año que viene. Es decir, que nos van corriendo la cancha, nos van corriendo el arco, y esta situación es importante saberla porque está en juego toda la cuestión de la geopolítica que tiene Argentina. Ustedes mencionaron lo de Lamela es muy grave. Casi parece que lo hubiera escrito para Santa Cruz, el discurso ese. ¿Me entendés? Vamos a ir a ver la corrupción que van a meter los chinos y le vamos a decir a los gobernadores que saquen a los chinos de ahí. Tremendo. ¿No es cierto? Bueno, entonces, primero Vidal es cierto que no dijo nada. Lo va a recibir a Lamela, yo creo que de una. Pero tiene un problema muy grave. Porque Lamela viene a apoyar a Milei. Y el que está decidiendo hoy que las represas de alguna manera tienen que continuar es Milei. ¿Y por qué lo está decidiendo? Porque no tiene un mango. Le faltan dólares. Tiene un swap con China que suple esa falta de dólares con varios miles y miles y miles de millones. Si rompe con China, se queda sin el swap o lo tiene que pagar. No tiene con qué pagarlo. Es decir, las contradicciones de Milei con su apoyo político, que supuestamente lo viene a apoyar, pero lo viene a apoyar para que haga lo que quieren los yanquis, pero él no puede hacer lo que quieren los yanquis totalmente. Lo quiere hacer, pero no puede porque no tiene un mango. Y tiene todas estas contradicciones con China. Bueno, es un tema, pero para alquilar balcones, a ver cómo va a terminar la película esta. Hasta la pavada de Don Guzmán, que dice, bien, por la represa. Cuando ellos están en contra de las represas, toda la vida estuvieron en contra, siempre estuvieron en contra, nunca quisieron nada, y querían voltear el tema, no por la cuestión ambiental, por el pacto con los chinos. ¿Se entiende? Claro, sí. Porque quieren romper con todo lo que sea con China. Y por eso las paralizaron. Si no están paralizadas por gusto, están paralizadas porque ellos las paralizaron. Bueno. Toda esta situación implica un agravamiento de la crisis en Santa Cruz y el gobierno de Vidal ha optado, en esta crisis que tenemos ahora en la parte educativa, que va a recorrer la provincia en las próximas semanas, por lo menos, no sabemos si más, porque se plantea un choque muy importante y muy dramático, si se quiere, porque la crisis de la educación es un sufrimiento para todos. Es un sufrimiento para los chicos que no puedan tener clases, es un sufrimiento para los maestros que están buscando una salida, pero a su vez van a recibir todo tipo de persecuciones por parte del poder político. Bueno, es un sufrimiento para el propio poder político porque va a tener una crisis política alrededor del tema educativo. Es decir, vamos a una época, a una situación que no es fácil, que es realmente grave. Y yo quería reflexionar un poco sobre el problema de la educación mirado más en general, porque se habla y se profundiza poco en comprender realmente cómo es el tema de la educación. ¿Qué es lo que está planteado cuando uno discute un sistema educativo? En primer lugar, si debe ser pública o gratuita, o debe ser una enseñanza diferenciada por clases sociales, una escuela para ricos y una para pobres. Crecientemente el sistema argentino apunta a una escuela para ricos y una para pobres. Las escuelas privadas son cada vez más caras, cada vez se va creando una élite educativa, donde supuestamente la calidad es mayor, después veremos si es tan mayor, pero que vale mucha más plata, no te quepa ninguna duda, porque es carísima. Y el otro aspecto es si tiene que ser científica, si tiene que ser laica, o si tiene que estar vinculada a la religión y a los credos y a lo que sería
un pensamiento, digamos, nosotros lo llamamos oscurantista, pero oscurantista no como algo despectivo, sino oscurantista en el sentido que no está basado en normas científicas, no está basado en la comprobación de las cosas, está basado en las creencias, en el misterio de la fe. Claro. ¿Se comprende? Sí, sí. Y resulta que tenemos un gobierno que dice que viene a superar todo el atraso de la Argentina basándose en el amor de Dios y en la fuerza del cielo. Es decir, en el retroceso histórico violento respecto de un pensamiento científico y donde las cosas se tienen que comprobar y vamos ahora que resulta que si Dios nos ayuda saldremos. Es muy grave desde el punto de vista del pensamiento, ya no solo de las consecuencias graves que tiene para la vida de la gente, que haya este retroceso en las ideas, en el pensamiento, en la profundidad de un pensamiento. Porque el hombre ha dominado la naturaleza y ha podido establecerse en este mundo porque pudo comprender a través de su propia experiencia primero y después de la teorización de esa misma experiencia, pudo comprender cómo funciona la naturaleza. Claro, y entonces la pudo dominar. Y ha avanzado al punto tal de que hoy están dadas condiciones para que ninguna persona, con el avance que tiene la técnica, tenga que pasar hambre en el mundo. Y sin embargo tenemos hambruna por todas partes. Y parte de esas hambrunas están provocadas por la guerra y por la ambición de ganancias alocadas de los grandes gobiernos capitalistas que dominan el mundo y que han formado verdaderos imperios. Y que se amparan en la fe, justamente. Lógico, y todos se amparan en la fe. Entonces, nosotros, si vos pensás en la historia, la educación siempre había sido, hasta los últimos 200 años, 300 años, 200, siempre había sido una educación de clases. Es decir, en una primera etapa, directamente los trabajadores no tenían acceso a la educación, porque no se los consideraba seres humanos. A los esclavos de la antigüedad no se los consideraba seres humanos. Aristóteles, uno de los grandes pensadores griegos, decía esto, cito a Pablo Riesnik, ya que vos mencionabas, Pablo Riesnik es un compañero, un gran militante, profesor universitario, sociólogo, y que durante muchos años estudió los temas educativos en la Argentina. El compañero citaba a Aristóteles en una cita que dice lo siguiente: donde la vida de los obreros y los artesanos no es para que estudien. Es incompatible con el estudio. No es para ellos. El estudio es para los que no tienen que trabajar, no tienen la necesidad de trabajar. Claro. El trabajo es humillante. Era considerado en esa sociedad como algo humillante, propio de semi-animales, digamos, o de no humanos, que serían los esclavos. Bueno, posteriormente esto fue apaciguándose porque las luchas sociales fueron cambiando la sociedad, hubo un derrumbe del Imperio Romano, vino la Edad Media, y en un punto determinado la educación fue copada por la Iglesia. Y la Iglesia utilizaba esta educación, digamos, como parte de la educación que se daba para los ricos. Claro. ¿Se entiende? Es decir, Sí, el sí. pensamiento estaba resguardado por la cultura, que su resguardo era la Iglesia, y a partir de ese resguardo se daba clase para la realeza, las clases altas de la sociedad. No pensaba de ninguna manera que esto fuera para todos. Esto cambió con la Revolución Francesa y cambió con la gran revolución capitalista. Es decir, Sí. el capitalismo vino a traer, en un cierto modo, una igualación legal de todos los ciudadanos y, por lo tanto, esta igualación legal solo se podía hacer rompiendo con ese viejo régimen que estaba dominado por la Iglesia y por la realeza. Entonces, uno de los grandes pensadores de la Revolución Francesa se llama Condorcet. Yo lo leía con Dorset. El tipo Condorcet Gracias. dijo lo siguiente: los pueblos que tienen por educadores a sus sacerdotes no pueden ser libres. Es decir, que la condición, ahora que nos habla tanto de la libertad, la condición de la libertad de los pueblos era que se rompiera con la Iglesia. Es decir, que el pensamiento no estuviera regido Claro, por bases acientíficas. claro, sí, sí, sí. Bueno, mirá que ojalá el capitalismo hubiera seguido la línea de Condorcet. Lamentablemente somos nosotros, a la vuelta de una decadencia del capitalismo, porque después de 200 años es un sistema completamente ya decadente y en crisis, y esa crisis la descarga permanentemente sobre los pueblos trabajadores, y trata de sobrevivir sobreexplotando a la gente, y trata de sobrevivir
haciendo políticas de ajuste, Sí. que entre otras cosas liquidan el derecho a la educación, o lo condicionan muchísimo, y liquidan el derecho a la salud, o lo condicionan muchísimo, y tratando de privatizar todo lo que pueda ser un negocio, incluida la educación, tratando de transformarla en un negocio. Entonces, nosotros estamos obligados ahora a retomar las banderas de aquella revolución, de la revolución democrática original del capitalismo. ¿Qué era? Escuela laica, científica, gratuita, para todos. Simplemente eso. Y esas banderas que hoy uno diría, bueno, pues son viejas banderas, son banderas, pero están plenamente vigentes. Plenamente vigentes. Hoy hay que llevar adelante esa política y probablemente solo la puede hacer un gobierno socialista. Porque los gobiernos capitalistas han pactado con todas las fuerzas de la reacción política. Entonces tratan de privatizar, entonces bancan con subsidios a la educación privada y en particular a la confesional. Y entonces generan un sistema crecientemente desestatizado. Si fuera por mi ley, directamente no habría escuela pública. La escuela pública, y esto también es un detalle de la Argentina, es muy fuerte en la Argentina. Sí. No en otros países, no por lo menos al mismo nivel que en la Argentina. Mirá las luchas que hubo en Chile hace pocos años para tratar de romper con esto. En los propios Estados Unidos, en la propia Inglaterra, en muchos lugares, la privatización ha avanzado muchísimo. Y por supuesto, esa privatización va de la mano de la eliminación de los derechos de los docentes. Claro. ¿Está claro? Es decir, ya no, los docentes pactan su sueldo de a uno. Los sindicatos casi no intervienen en todo ese proceso. Se los toma como profesionales que tienen que discutir cada uno cuánto va a ganar. Bueno, nosotros en ese aspecto, la historia argentina tiene muchas luchas. La lucha de la reforma universitaria en 1918, que obligó justamente a eliminar la jerarquización de la dominación clerical sobre la universidad y planteó claramente el cogobierno. Claro. Que fueran estudiantes, docentes y los trabajadores de la universidad los que decidieran qué se hacía en la universidad, la autonomía universitaria, la obligación de que el Estado pague, ponga la plata para la universidad, pero la administre un consejo elegido en la propia universidad. Bueno, nosotros luchamos, y esto es una parte del programa socialista para la educación, para que el mismo sistema se aplique a toda la educación. Nosotros queremos un gobierno de la educación, manejado por docentes, alumnos, estudiantes, padres, todos los que intervienen en la comunidad educativa, los trabajadores auxiliares, y que esa asamblea popular educativa pueda decidir democráticamente y con asambleas y consultas periódicas a las escuelas, al lugar donde se ejerce realmente el trabajo educativo, ¿para dónde tiene que ir la educación? ¿Se entiende? El Estado tiene que garantizar el presupuesto y tiene que garantizar centralizadamente contenidos mínimos que tiene que tener la educación en todo el país. Pero tiene que haber una autonomía para que en cada lugar las propias comunidades educativas puedan tomar decisiones concretas sobre sus perspectivas, sus posibilidades. Lógico, para eso esto hace falta plata. El gran problema de la educación es el presupuesto. Y en esto ha habido una tensión, porque el capitalismo ha avanzado mucho, los gobiernos argentinos han avanzado mucho en tratar de destruir la educación. Y las avanzadas las comenzó la dictadura militar. La dictadura militar descentralizó la escuela. La hizo que las únicas responsables de la educación fueran las provincias. En la primaria. Después, Menem dio una segunda etapa de descentralización. Sí. Es decir, sacó una ley federal de educación, que precisamente la idea de ley federal no era por el federalismo, sino porque le enchufaban a las provincias, que cada provincia hiciera lo que pudiera, y de repente teníamos 24 sistemas educativos en la Argentina. Pero además de eso, eliminó las escuelas nacionales que todavía persistían en la parte secundaria y sobre todo de las técnicas. Y traspasó todas las provincias, completamente, entero. Y lo mismo los institutos de formación docente. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso es completamente negativo. Nosotros luchamos por una renacionalización del sistema educativo. Y esto es justamente la resistencia que el pueblo puso, que los docentes pusieron, que las comunidades educativas pusieron a la Ley Federal de Educación, hizo que esa ley tuviera que ir para atrás. Pero los Kirchner, que impusieron una ley nacional de educación, con Filmus como ministro y demás, nunca volvieron
a renacionalizar el sistema, solo de palabrita. Es decir, la ley dice ley nacional, la otra decía ley federal, Claro. pero en la práctica la educación siguió siendo motivo de las provincias. Y a lo sumo hay una paritaria nacional para poder discutir un piso salarial que nunca se aplica casi en ningún lado. 2 o 3 provincias se puede llegar a aplicar ese piso salarial. El resto ni existe, ¿se entiende? O un incentivo docente, que fue el resultado de la gran lucha de la Carpa Blanca y demás, que, bueno, incluso ahora han sido directamente eliminados. Lo bajaron del mapa. Así como bajaron del mapa la paritaria nacional, que ahora parece que vuelve, pero no se sabe bien en qué condiciones. Lo importante de esta historia es saber que la cuestión de si la educación tiene que ser de las provincias o tiene que ser renacionalizada, o peor, tiene que ser municipalizada, que es el programa real de fondo al que quieren llegar, que sea directamente de los municipios. Es decir, cuanto más lejos de la responsabilidad del Estado central esté, mejor para ellos. Ahora ellos van a tratar de centralizar el control, pero no la plata. ¿Se entiende? Bueno, nosotros lo que queremos al revés, queremos centralizar la plata y no centralizar tanto el control. Tenemos una posición completamente basada en las necesidades de la población, no en las necesidades del poder económico, en base al cual actúan estos privatizadores que dirigen el sistema educativo. Entonces, para nosotros se nos plantea cosas que inclusive la ley dice, la ley nacional dice formalmente, dice jornada completa, dice educación desde los 45 días en adelante. Es decir, plantea principios que uno debería aplaudir, pero no se cumple. Como también la ley provincial de educación 3305 dice que el 25% del presupuesto de Santa Cruz tiene que ir a educación. Claro. Y resulta que el presupuesto de Santa Cruz es de 2.400.000.000.000 de pesos y para educación hay 500. O sea que se le chispotearon varios puntos, varios decenas de miles de millones de pesos. Entonces viene ahora el ministro y nos dice, frente a ponerle 50, 60.000 millones de pesos que estamos abajo, viene el ministro de Educación, viene el ministro de Trabajo, el otro día nos mostraba en la paritaria, y dice, no, pero muchachos, yo acá les doy el informe. Hemos invertido 1.500 millones de pesos en equipo de calefacción. Sí, pero te faltan 50.000 millones, no 1.500. ¿Se entiende? Tenemos un problemita de números acá. Claro, sí, ¿Se ve? sí, Bueno, sí. Entonces nosotros luchamos para esto, para que se cumpla eso, para que haya escuelas de jornada completa, para que haya equipos de profesionales que asistan a los educadores, como vos decías, en primaria, en los jardines, en todos los niveles esto es necesario. Porque es la única manera de garantizar una verdadera inclusión. El paradigma de la inclusión, que puede ser tener aspectos positivos, algunas cosas son discutibles, pero muchas pueden ser muy positivas, bueno, está frenado en la práctica porque no existen estos gabinetes y no existe ese apoyo para que el maestro pueda a su vez darle la atención correcta al alumno que tiene más dificultades. Exacto, sí. Y entonces verdaderamente integrarlo, incorporarlo al grupo. Bueno, entonces peleamos por esto, por menos alumnos en las aulas. Ahora se da la siguiente situación. Mira, en la crisis, en el lío que tenemos de la educación, se plantea el siguiente problema. Ha disminuido la tasa de natalidad. Nos espera un futuro con menos alumnos. Sí. Y esto que uno lo podía tomar, ojo, en la línea del gobierno, esto es política de ajuste, ¿vale? Es decir, ¿esto qué significa? Cerramos cursos, achicamos, echamos docente y viene una malaria terrible en la educación. Sí. Y ojo que eso es lo que van a querer hacer. Del otro lado, nosotros tenemos una oportunidad. Luchar para que mejore la calidad de la educación. Exacto. Porque si entonces vos tenés edificios que de pronto van a poder ser mejor utilizados porque no tenés tantos alumnos, podremos hacer la jornada completa. Si construimos algunos edificios más y si cumplimos con el presupuesto como corresponde. ¿Se ve? Es decir, esto está planteado ya para los jardines. Menos alumnos por aula. Sí, sí. Asistentes para la integración. Una preceptora por sala. Es decir, un programa que tenemos que defender para precisamente aprovechar la crisis para dar un salto en la calidad de lo que se enseña y que nuestros pibes no terminen el secundario sin saber leer y escribir, sino que terminen el secundario con la potencialidad de realmente poder ir a una universidad, que es lo que queremos para todos. Claro, sí, sí. ¿Se comprende? Bueno, y que esto no esté condicionado por ninguna cuestión del trabajo. Por ejemplo, si tiene que haber pasantías, porque nadie se va a oponer a que haya una pasantía en la medida en que la pasantía implique la posibilidad de ejercer la práctica que vos estás estudiando.
Eso está muy bien, siempre y cuando sean remuneradas bajo convenio, que no sea un negociado para la patronal que tome un pasante. Claro. ¿Se ve? Y que a la vez, para los trabajadores que tienen la necesidad de estudiar, puedan utilizar las horas que necesitan para estudiar dentro de su jornada laboral. Exacto, sí. ¿Se comprende? Entonces, esto son cosas esenciales, porque hacen a las condiciones de vida y a realmente elevar las condiciones de vida de las clases subordinadas dentro de nuestro país, de los sectores más oprimidos. Bueno, nosotros luchamos por todo esto, es un programa socialista. Y este programa, nosotros tenemos un desafío. Así como Milei nos vino con el programa libertario y que el mercado era lo mejor del mundo y con la fuerza del cielo nos vamos a salvar, nosotros tenemos que discutir ideología y demostrar que tenemos un programa para la educación, para efectivamente salir de la crisis que tenemos ahora. Y llamamos a los padres, a los estudiantes, a los docentes a luchar por este programa. Y vamos a llevar este programa al debate de la campaña electoral. Porque la campaña electoral va a ser una campaña muy profunda, muy importante. Si nosotros sabemos darle, desde el planteo de la izquierda y del socialismo, una perspectiva política a esa campaña electoral. Que la gente vea que hay otro programa, claro, que hay otra salida, que hay otra posibilidad, que no es la porquería que han llevado adelante todos los gobiernos que vivimos hasta acá. Ese es el desafío. Perfecto, bueno, ahí estamos entonces con la editorial de Miguel del Pla del día de hoy, más de tipo formativa, en educación, más ideológica, teórica. Esto también, material que pueden encontrar en Prensa Obrera, repetimos, que hay también dentro de lo que es Prensa Obrera, hay una sección que es en defensa del marxismo, y en defensa del marxismo van a encontrar toda la literatura, toda la elaboración que existe desde Prensa Obrera, y ahí hay una sección que es educación. En Sí. ese lugar se van a encontrar los dossiers que fueron escritos de Pablo Riesnik, que habló de educación desde una perspectiva socialista, que es un poco también lo que habló Miguel, y hay varias cosas, ¿no? Porque los socialistas también nos formamos y armamos perspectivas, ¿no? Respecto a lo que tiene que ver con educación. No es que hablamos solamente por hablar, sino que tenemos proyectos. Exacto. Y tienen que ver con estos planteos que Y en lo dijo de Miguel. los materiales de difusión que tenemos, no hay que olvidar que hemos sacado una Patagonia Obrera en papel. Ah, sí, Y esto estamos difundiéndolo, salió el primer número, estamos preparando el segundo, y esto es importante para llegar y tener el material, poder leerlo, manejarlo, y es un material de actualidad, donde planteamos nuestra posición, la posición de la izquierda, frente a todos los problemas más importantes de la provincia de Santa Cruz. Es un material directamente santacruceño. sí, Muy sí, bien. muy Entonces, interesante. lea y difunda Prensa Obrera, lea y difunda Patagonia Patagonia Obrera, Obrera. la prensa del sur. Así que bueno, ahí estamos entonces, vamos a un breve corte.